vamos a desmenuzar un poquito lo que pasó durante el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En una parte del discurso, y fue de algunos de los errores que más llamó la atención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mencionó que la fortaleza de la economía mexicana se ve reflejado en el tipo de cambio y en la fortaleza del peso mexicano frente a otras divisas, particularmente contra el dólar. Mencionó que el tipo de cambio en México está en 14,40 pesos por dólar. El peso está fuerte. El tipo de cambio se ubicó en 14.40 pesos por dólar, a diferencia de hace un año que estaba en 19.65 pesos por dólar. Pues no sé en qué país esté viviendo la presidenta, porque yo ahorita estoy consultando el tipo de cambio, si me pone en mi pantalla, Víctor, y el día de hoy no está en 14.40, está rondando los 17.32 pesos por dólar, ahí está. O sea, yo no recuerdo el 14.1440 que menciona la presidenta de la República. ¿En dónde estará? O ya tendrán también un tipo de divisa alterna como la tienen allá en Venezuela y en Cuba. Dentro de los temas que también mencionó es que se lanzó en varias ocasiones contra las administraciones de Vicente Fox Quesada, presidente de los Estados Unidos mexicanos, hace 25 años, en el 2000, 26 años, mencionando temas como la represión contra los habitantes de San Salvador Atenco, también el desafuero que encabezó, o la propuesta de desafuero que encabezó su gobierno contra Andrés Manuel López Obrador cuando este era jefe de gobierno de la Ciudad de México por un asunto de unos terrenos cercanos ahí al bosque de Chapultepec. También habló de Felipe Calderón Hinojosa, el presidente de los Estados Unidos mexicanos, pues ya también hace, ¿qué te gusta? 15 años, más o menos, 14 años, bastantito tiempo, y mencionando que él fue el que lideró el fraude electoral que le robó la elección presidencial a Andrés Manuel López Obrador en el 2006, también que encabezó la fallida guerra contra el crimen organizado que causara miles de pérdidas de vidas aquí en nuestro país y en Estados Unidos. No olvidemos que durante el sexenio de Fox se vivió la cruel represión a los pobladores de San Salvador Atenco o la brutal represión a los maestros de Oaxaca y su obra cumbre, el fraude electoral del 2006 que llevó a la presidencia al espurio de Felipe Calderón, que llenó el país de muerte, de sangre con la fallida guerra contra el narco. A ver, aquí la pregunta es que estamos haciendo, o la presidenta está haciendo remembranza, recordando cuestiones de hace más de 26 años, cuestiones de hace 15, 18 años, pero hace tan solo 2 semanas criticaba al gobierno de los Estados Unidos por este caso que está vinculando a Raúl Castro con la caída de un avión civil de los Estados Unidos, causando la muerte de varios civiles norteamericanos, por lo cual el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, está imputando delitos contra Raúl Castro. Este acontecimiento sucedió hace 30 años. Así lo decía la presidenta de la República. El caso de Cuba ocurrió hace 15 años, de lo que están acusando a Raúl Castro. O 20, no sé. No, chécale cuántos años. 96. Bueno, 30 años. Hace 30 años, imagínense. O sea, ¿qué sentido tiene que en este momento acusen a una persona por algo que ocurrió hace 30 años? Finalmente, la presidenta de la República mencionó que la política económica era dictada desde el exterior, además de que permitió por mucho tiempo la injerencia de los Estados Unidos y cuestiones extranjeras para dictar el porvenir de los mexicanos. No olvidemos nunca que fueron 36 años de gobiernos neoliberales que entregaron la riqueza del pueblo y de la nación a unos cuantos. La política económica era dictada desde el exterior. Además, permitieron la injerencia del gobierno de los Estados Unidos en una buena parte de las decisiones de la vida pública de México. Posteriormente, la presidenta de la República, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mencionó: en México se practica la mayor libertad de expresión de la historia. Nunca como antes había
habido tanta apertura para que cualquier mexicano, cualquier ciudadano, cualquier periodista, comunicador, cualquier adversario tuviera la libertad de expresión como la tienen hoy en día. Pero yo recuerdo, yo creo que tú también recuerdas, cuando hace 7 días, la semana anterior, en plena conferencia mañanera, al ser cuestionada sobre algunas reportajes, investigaciones que habían difundido en TV Azteca, ella daba la solución. No vean TV Azteca. Se va a enojar Salinas Pliego, ya de estar escribiendo un tuit en un X. Vámonos ahora a cuestiones económicas, que también se trataron varias durante este discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Hablando de la gasolina, ella mencionó que a pesar de la incertidumbre internacional que se está viviendo, a pesar del incremento de los precios del petróleo, de los hidrocarburos, a pesar del conflicto bélico allá en Medio Oriente, en México los precios de la gasolina y el diésel se han mantenido bajos. Se mantiene el precio de la gasolina y el diésel a pesar del aumento internacional del precio del petróleo. Aquí la pregunta es que si no queda claro que casi el 50% de estos 24 pesos que pagas tú por cada litro de gasolina que consumes viene siendo parte del impuesto especial sobre producción y servicio, que es un impuesto del gobierno federal, y la otra parte es del IVA. O sea, así que echar campanas al vuelo porque están los precios mantenidos artificialmente no es gracias al gobierno federal, estos impuestos son del gobierno federal. Si realmente quisieran ayudar con tus bolsillos, yo utilizo carro eléctrico, pues quitarían los impuestos de la gasolina, ¿no? Y no andarían echando tanta mentira. Bueno, posteriormente ya se lanzó, la presidenta de la República inició esta continua lanzamiento contra los posicionamientos del gobierno de los Estados Unidos. Desde hace algunos meses hemos sido objeto de una ofensiva mediática y de campañas millonarias en redes sociales. No es casualidad. Detrás de ellas están los sectores conservadores, nacionales e internacionales, que nunca aceptaron que México recuperara su dignidad. Vamos a ver qué dijo sobre esta ofensiva mediática. Mencionó que la campaña se intensificó desde el 19 de abril del mes pasado, del 19 de abril de este año, perdón, cuando se dio a conocer el accidente donde fallecieron 2 elementos de la CIA y 2 elementos de la Fiscalía Estatal del Estado de Chihuahua cuando hacían una visita a un laboratorio. Menciona la presidenta de la República que la destrucción del laboratorio en la Sierra de Chihuahua no fue gracias al trabajo del gobierno de Chihuahua ni a la Fiscalía del Estado de Chihuahua, sino solamente iban de visita y que la destrucción fue gracias a la Fiscalía General de la República. Dice la presidenta de la República que esta campaña mediática en contra de su gobierno se lanzó a raíz de que se dio a conocer la participación ilegal de estos agentes de la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos en el operativo de Chihuahua. Mencionó claramente que de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de Seguridad Interior, se establece que ninguna institución extranjera, ningún país extranjero podrá tener participación en operativos de seguridad en nuestro país si no se rige a la normativa vigente. Y aquí queremos ser muy claros. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Seguridad Nacional establecen con precisión que ningún agente extranjero puede realizar tareas que corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas. Bueno, dándole seguimiento a esto, porque ella menciona, la presidenta de la República, que fue a raíz de la intervención de estos agentes de la CIA y que se dio a conocer la intervención ilegal que inició la andanada en contra de su gobierno, habló sobre la solicitud de detención de 10 servidores públicos, 3 directamente relacionados con el gobierno estatal de Rubén Rocha Moya y la alcaldía de Culiacán, mencionando que llama mucho la atención que a raíz de que se dio a conocer esto, se diera por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos la solicitud de detención de estos servidores públicos, encabezada por el gobernador Rubén Rocha Moya, seguida por Enrique Insunza, que era secretario de gobierno de Rubén Rocha Moya y actualmente senador, ya no con licencia por parte de Morena, y contra el alcalde de Culiacán, también morenista. La presidenta de la República también mencionó que llama mucho la atención que se trate de hacer justicia desde el exterior y se trate de juzgar a las personas.
que si esto es una forma de presionar a las instituciones mexicanas y que si se busca normalizar la idea de que la justicia llega a nuestro país desde el exterior y allá se juzgue quién es culpable y quién no es culpable de diferentes delitos en nuestro país. Ella dice que esto no es colaboración. Por eso llamo la atención del pueblo de México. Cuando desde el exterior se dicta quién es culpable y quién no, cuando se busca presionar a nuestras instituciones desde fuera, cuando se normaliza la idea de que otro país puede intervenir en asuntos que solo le corresponden a los mexicanos, ya no estamos hablando de cooperación, estamos hablando de injerencia. Y fue alrededor de la hora del discurso cuando ya dio la declaración que más llamó la atención. Defendiendo a capa y espada, así como tú lo escuchas, al narcogobernador sinaloense Rubén Rocha Moya y a los próximos que pudieran ser señalados por el gobierno de los Estados Unidos. Atrás quedó el tema de solicitar pruebas. Ya no solicita pruebas. Ahora menciona que todo es injerencia y todo los protege sobre una supuesta soberanía. Ella menciona que ahora vienen por unos cuantos, pero luego vendrán por otros, hasta que se normalice la idea que el Departamento de Justicia de Estados Unidos sea el principal elector en nuestro país. Es legítimo dudar del verdadero interés en los juicios de extradición para autoridades electas, porque primero hay que tenerlo claro, vienen por unos, luego por otros, hasta que oficinas del Departamento de Justicia se vuelven el principal elector de México. Eso no lo podemos permitir. Sí, se puso tensa y la presidenta de la República. Ya para casi finalizar el discurso y siguiendo en torno de su discurso beligerante contra los estadounidenses, mencionó que ellos están trabajando, nuestro gobierno está trabajando para tratar de reducir la exportación ilegal de estupefacientes hacia territorio norteamericano, pero que también es cuestión de que los gringos se pongan a hacer su trabajo en dos cuestiones fundamentales que ya la hemos platicado con anterioridad. Evitar el flujo de armas ilegalmente a nuestro país que van a caer en manos del crimen organizado y que también hagan políticas al interior para evitar el consumo de estupefacientes en los Estados Unidos. Por eso hemos sido muy claros en el caso de las autoridades del vecino país del norte. Para ayudarnos a disminuir la violencia en México, es indispensable detener el tráfico ilegal de armas hacia nuestro país. Y es fundamental que atiendan el grave problema de consumo de drogas en su territorio. Así como nosotros actuamos en el nuestro, ellos también deben romper las cadenas de distribución de drogas y el lavado de dinero que ocurre en los Estados Unidos. El 85% de la economía mexicana depende de los Estados Unidos. El 85% de nuestras exportaciones tiene como destino final el mercado de los Estados Unidos. El 75% del gas que consumimos todos los días los mexicanos viene de Estados Unidos, principalmente de Texas. Y este discurso beligerante por parte de la presidenta de la República, a ver si no tensa más las relaciones con el vecino del norte, nos guste o no nos guste. El 80% de los vehículos que se manufacturan en México van hacia Estados Unidos. Imagínense que el día de hoy Donald Trump salga y diga, ¿saben qué? Pues si no quieren trabajar en coordinación con nosotros en base a esa supuesta soberanía, pues ya cancelamos el Tratado de Libre Comercio. ¿Cómo le iría a los miles y miles y miles de mexicanos que vivimos gracias a las relaciones comerciales que tenemos en Norteamérica? ¿Cómo le iría a esos 30 millones de mexicanos que viven actualmente en los Estados Unidos? ¿Cómo le iría a esos cientos de millones de familias mexicanas que viven gracias a las remesas que vienen de los Estados Unidos? No sé si este discurso tan beligerante, repito, por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum y esta defensa a ultranza de los narcogobiernos
morenistas de Sinaloa, y ya adelantó también de otros como el de Tamaulipas, de Américo Villarreal, de Marina del Pilar allá en Baja California, de Michoacán, de Alfredo Martínez Bedoya, el narcogobierno también de Adán Augusto López Hernández cuando estuvo al frente allá en Tabasco. Ejemplos hay muchos. Ya adelantó que esto va a ser incoherencia y no solicita pruebas. Lo va a proteger su gobierno. Pero bueno, para finalizar su discurso, dijo que debe de quedar muy claro que México no admite su injerencia en asuntos internos porque nosotros no nos entrometemos en asuntos externos o internos de otros países. Ajá. Pero debe quedar muy claro, México no admite la injerencia en nuestros asuntos internos, porque nosotros no nos entrometemos en los asuntos internos de otras naciones. Ese es el principio constitucional de la no intervención, porque la historia de México nos ha enseñado que ningún pueblo conserva su libertad si permite que intereses extranjeros decidan sobre su destino. Las y los mexicanos en México y también en Estados Unidos y en el mundo entero sabemos que los lazos que nos unen son poderosos y están construidos sobre los valores más profundos de la fraternidad. Y bueno, ya para finalizar, la verdad es un muy buen discurso lanzado por la Presidenta de la República para su base política. Pero bueno, para finalizar, se lanzó con su grito: ¿quién gobierna en México? Las agencias extranjeras, refiriéndose a la CIA, refiriéndose a los Estados Unidos o México. Por eso les pregunto, ¿quién decide en México? ¿Las agencias extranjeras o el pueblo? Y yo me lancé hasta grité yo: ¡el pueblo! Muy bien. Bueno, en torno a esta situación que está viendo el país, basta señalar los movimientos que ha habido en los últimos años en los diferentes países del mundo, y por eso se han lanzado mucho los ultragobiernos, ya sea de derecha, tipo Bukele, tipo Milei en El Salvador o en Argentina, y también los gobiernos de ultraizquierda, de izquierda a ultranza. El centro ha perdido fuerza porque los ciudadanos ya no votan tanto por el análisis de las propuestas políticas, sino votan por sentimientos. Y el principal sentimiento que enarbolan o que buscan los ciudadanos es el sentimiento por lo que más odian, no por lo que más quieren, que es por lo cual nunca votaría. Por eso, lo que está buscando ahorita la Presidenta de la República, y por eso, por el otro lado, lo que está buscando la gente del Partido Acción Nacional, son enarbolar totalmente lados alternos de la democracia, unos atacando a la derecha, los otros atacando a la izquierda.